Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por liderarnos en la alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. El día de hoy vamos a estar avanzando en los capítulos 5 y 6 de Éxodo. Dije Efesios, ¿verdad? Es por la E. Éxodo capítulo 5 y 6. Vamos a orar que el Señor me ayude y que el Señor nos ayude a todos a ser edificados de verdad mediante su palabra el día de hoy. Vamos a orar. Señor, la única confianza que tengo, Señor, es que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Señor, que cuando soy débil, tú eres fuerte. Que tú te agradas en bendecir a tu pueblo, en honrar tu palabra, en ministrar nuestros corazones, en ser nuestro pastor. Necesitamos que nos pastorees, Señor, que nos ayudes a leer la palabra, a ser cambiados por ella, que nos des discernimiento y sabiduría y nos des un corazón atento y obediente. Espíritu Santo, esté obrando, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula Aprendiendo a confiar en la prueba. En el momento de la prueba. Aprendiendo a confiar en medio de la prueba. Mientras nosotros más leemos y estudiamos la Biblia, más nos vamos a dar cuenta de que la adversidad, la oposición y el sufrimiento en la vida parece ser una de las principales herramientas de Dios para desarrollar la madurez espiritual de su pueblo. La Biblia presenta el sufrimiento con tal propósito para Dios. La semana pasada el pastor Daniel nos llevó a poner nuestra mirada en el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y él nos dijo que una cosa es conocer que Dios es todopoderoso. Otra cosa es confiar en que Él es todopoderoso para nuestro diario vivir, para nuestras circunstancias, para nuestra familia, para nuestro trabajo. Confiar en que estamos caminando en una relación perfecta por medio de Cristo, una relación perfecta por medio de Cristo, con aquel que es todopoderoso. Eso es diferente. Sin embargo, esta verdad maravillosa de que debemos confiar en el Dios Todopoderoso, lamentablemente no es suficiente escucharla para nosotros. Después de entenderla, nosotros debemos aprender a vivirla. Es decir, no aprendemos tan rápido así.
debemos aprender a vivir como un pueblo maduro en la fe. Un pueblo verdaderamente fiel a Dios. Un pueblo que sabe depender de Dios. Para aprender a confiar en el Dios Todopoderoso, para aprender a confiar, como estábamos meditando la semana pasada, en el poder de Dios, ¿saben qué debe suceder? Nuestra fe debe ser probada. Una cosa es escuchar que debemos confiar en el Dios Todopoderoso, pero para vivir confiando, para vivir en fe, nuestra fe debe ser probada. Y para que nuestra fe sea probada, ¿saben qué debe pasar? Debemos atravesar oposición y conflicto. De eso se tratan los capítulos que veremos hoy. Precisamente de esto. Veremos 3 puntos y trataremos de ir por la historia. Primero, veremos cómo se levanta la oposición de manera inesperada en la misión de Moisés y Aarón. Dios les había dicho que fueran a hablar a el faraón. Ellos van y las cosas se ponen peor. Oposición. Segundo, veremos que eso lleva a Moisés a un punto de crisis, donde le pregunta a Dios algo. Y en tercer lugar, culmina en la revelación de Dios que reafirma el corazón de Moisés. Entonces, veremos la oposición, la pregunta, la respuesta de Dios. Y veremos algunas lecciones finales para eso. Vamos a comenzar entonces con la oposición. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 21. Vamos a ver qué sucede acá. Dice así: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Pero el Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Lo primero que vemos en el capítulo 5 es que Moisés y Aarón han avanzado en la misión que Dios les ha dado para hablar con el faraón y así liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, fíjense que obedeciendo la voluntad de Dios y esperando que Dios le dé el favor que necesita, en vez de obtener la ayuda divina en ese momento, lo que encuentra es oposición, dificultades y problemas. Veamos el contexto. Las cosas iban bien para Moisés y Aarón. En los versículos anteriores leemos que ellos habían hablado con Israel, habían hablado con los jefes de Israel, con los ancianos de Israel, y todos juntos habían creído el mensaje. Miren Éxodo 4, versículo 29. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Dios estaba con ellos, hicieron milagros ante el pueblo de Israel que estaban ahí. ¿Y qué dice el versículo 31? El pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Moisés y Aarón están en un buen momento. Han obedecido la voluntad de Dios. Han dicho que sí ante el llamado de Dios.
Y si tú estás aquí en esta iglesia, probablemente hay algún momento en tu vida en el que tú dijiste sí a la voluntad de Dios, aunque sea el venir hoy a la iglesia. Obedecer al Señor. Sin embargo, lo que sucede en los primeros versículos del capítulo 5, es que cuando ellos van animados a hablar con el faraón, sorpresivamente para ellos, les responde de una manera tajante que no los dejará ir. Es interesante porque la forma en que ellos responden al faraón, cuando el faraón le dice, yo no conozco al Señor, dice versículo 2, y además no dejaré ir a Israel. Miren lo que dice el versículo 3, la forma en la que ellos ahora empiezan a querer avanzar en la misión es tratando de ponerse al nivel del faraón y tratar de convencerlo con argumentos que él conoce. Miren versículo 3, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos. Camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Dios jamás les había dicho a los israelitas que si no lograban salir de Egipto, los iba a matar. Dios dijo, yo los voy a sacar de Egipto. ¿Y por qué Moisés está diciendo esto? Bueno, es muy conocido y quizá ustedes ya saben, quizás si conocen algunas de las religiones antiguas o incluso las religiones de tribus indígenas, es muy conocido que la práctica de adorar a los dioses se hace para evitar que te castigue. Ellos están tratando de decir, mira, te conviene quizá dejarnos ir un poco, porque si no, toda esta fuerza obrera que tienes, todos estos esclavos, nuestro Dios nos va a matar. Y tú sabes que los dioses tienen que ser apaciguados, porque si no, va a descontrolarse. De hecho, dice, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Esto, por supuesto, no venía de grandes hombres maduros de la fe. Ellos están en un proceso de aprender a confiar en la prueba. Es el título del mensaje. Y no les va bien. De hecho, las cosas se ponen peor. La oposición crece. Versículo 4. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió el faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, el faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguense el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, así dice el faraón, no les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben su tarea diaria, como cuando tenían paja. No solo el faraón los había esclavizado, sino que ahora Moisés y Aarón, al obedecer a Dios,
hacen que el trabajo esclavizante se vuelva más pesado para todo el pueblo. La situación de la que se supone que Dios los iba a salvar, ahora en carne propia, se ha empeorado. La oposición, sorpresivamente, ahora crece. Y hay algo más que sucede. Un escalón más, un nivel más al que llega. Y es que el faraón les había dado una tarea imposible de cumplir a los israelitas. Y el texto nos va a decir ahora que ellos habían puesto una cadena de comando, de liderazgo dentro de los israelitas para que algunos israelitas fueran supervisores. Algunos trabajan en Amazon, UPS, ustedes saben, supervisores. Y estos supervisores, estos líderes israelitas, ahora iban a sufrir azotes. Leamos versículo 14. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón había puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado, ni ayer ni hoy, la cantidad de ladrillos requerida como antes? Y ellos ¿cómo que por qué? Ustedes nos dieron una tarea imposible, nos hicieron nuestra tarea imposible. Eso es lo que le responden. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué trata usted a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo sigue diciéndonos: haga los ladrillos, y además sus siervos son azotados. Pero la culpa es de su pueblo. Está diciendo: son ustedes los que han hecho esto, no nosotros. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no les daré paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no deben disminuir la cantidad diaria de ladrillos. Finalmente, lo que sucede en esta oposición que se levanta es que ahora la oposición la enfrenta Moisés y Aarón. Obviamente hemos estado leyendo cómo el pueblo ha crecido en esta oposición, pero ahora todo va encima de Moisés y Aarón, porque ahora estos jefes israelitas y el pueblo culpan a Moisés. Mira lo que dice el versículo 20. Al salir de la presencia del faraón, estos jefes israelitas que estaban siendo azotados, se encontraron con Moisés y Aarón. En hebreo, esta palabra se encontraron con Moisés y Aarón, se encontraron, es una palabra que podría traducirse se chocaron o colisionaron con Moisés y Aarón. Moisés no solo estaba viendo esta respuesta difícil y la oposición que venía del faraón, pero ahora desde su propio pueblo internamente venía este enojo justificado, por supuesto, estaban siendo azotados. Que los estaba esperando y les dijeron: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, dijeron los jefes de Israel a Moisés. Pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón. Esa palabra odioso, realmente lo que dice ahí en el hebreo es: nos han hecho como personas que les huele mal la boca ante el Faraón. Eso es lo que está diciendo. Que hay un repudio casi instantáneo, inmediato. Yo no quiero a esa persona cerca. Cada vez que lo ves, tienes algo en contra de ellos. No pueden estar cerca de ti. No los soportas. Eso es lo que está diciendo. Nos han puesto ahora en esta relación con el faraón
en el que no nos soporta. Apestamos ante sus ojos, su presencia. Y dice, y ante los ojos de sus siervos también, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Muy bien, esa es la oposición. De este primer punto entendemos claramente lo siguiente. Para los planes de Dios, los problemas y la oposición son necesarias, aunque muchas veces sean realidades inesperadas. Quizá tú has escuchado eso de alguna persona, quizá tú mismo has sido esta persona que dice, ¿sabes qué? Sí me iba mal cuando no era cristiano. Sí, algunas cosas aquí y allá eran incómodas, lo recuerdo, pero me convertí y empecé a ir a la iglesia y me pasó esto y esto la semana pasada. Solamente eso sucede con nuevos creyentes. Y me está yendo tan mal. ¿Esto es lo que significa ser cristiano? ¿Acaso debo dejar la iglesia? Yo he conocido amistades así. Yo recuerdo teniendo 14 años, 15 años. Y esas personas, por la incomodidad de las circunstancias que se levantaron, por la oposición que se levantó, dijeron, voy a dejar de ir a la iglesia. Voy a dejar de ser cristiano. Eso es real. Esto no es solo una historia sobre algo que Dios hizo solo con Moisés. Pero esta es la forma en la que Dios obra con su pueblo. Otra vez, recuerden lo que dije. Dios nos llama a vivir por fe, a confiar en Él, a depender de Él. Pero para pasar de el escuchar y entender al vivir realmente por fe, nuestra fe debe ser probada. Y para ser probada, debemos pasar por oposición y pruebas. Así que esto es algo que tiene que ver con tu vida. Ahora, ¿qué sucedió? Y otra vez, las lecciones, vamos a meditar mucho más de esto al final, en las lecciones finales. ¿Qué sucedió acá con Moisés? ¿Qué pasó ante toda esta prueba y oposición inesperada en su vida? ¿Cuál fue su respuesta? Vamos a ver el segundo punto. Es la pregunta. Versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a este pueblo. Dios había dado esta orden clara a Moisés y Aarón, debían ir a hablar con el faraón, debían avanzar, y al obedecer a Dios, las cosas comenzaron a empeorar en vez de mejorar. La oposición, el sufrimiento incrementó, la opresión del pueblo se pone peor, el trabajo forzado aumenta. Por cierto, una cosa que acabo de recordar, por eso es que la frase popular de tener paz en tu corazón para comprobar que era la voluntad de Dios no es bíblico ni es confiable. Porque cuando se levanta oposición, imagínate lo que hubiera dicho Moisés. Creo que no era la voluntad de Dios que yo hablara con Faraón. Me voy a regresar a Madián con mi familia. No tengo paz. Ni yo, ni ellos, ni el Faraón. Creo que esto no le está haciendo bien a nadie. Me voy. No hay paz. Se confirma, esto no era la voluntad de Dios. Hermanos, no.
todo empeora. ¿Acaso esta era la salvación de Dios? ¿Eso es lo que se obtiene al confiar en Dios? Moisés, entonces, al verse rodeado de este conflicto de oposición, hace esa pregunta. Moisés expresa esta pregunta en oración. Este es un punto muy breve, son 2 versículos. Pero yo quiero que tú medites en una aplicación personal antes de llegar a las lecciones finales, que es muy poderosa. Moisés no guardó esta duda, oposición, incredulidad, crisis, no la guardó en su corazón. Él no pecó al decir, ¿sabes qué? Yo me voy, yo huyo del Señor, sino ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La expresó en oración. Entonces, ¿expresas tus dudas, preocupaciones y angustias a Dios en oración? El momento de la duda, de la guerra espiritual, ese es el momento verdadero de la prueba. No cuando viene la enfermedad, no cuando la circunstancia se levanta, sino cuando ya te afecta a ti y empiezas tú a dudar. Ahí está la guerra, ahí está la prueba. En el momento de la duda, en la guerra espiritual, debemos tomar una decisión. ¿Nos alejaremos de Dios o nos acercaremos a Dios en oración? Con esas preguntas, con esa batalla, con esas dudas. Moisés se acercó en oración y expresó lo que tenía en su corazón. Las dudas, la dificultad, la queja incluso. Yo quiero recordarte algunos versículos bíblicos. Salmo 51:6. Dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo, Dios, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Eso es lo que desea Dios. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y por último, un salmo que estudié hace un tiempo de una manera muy profunda y me bendijo mucho, el Salmo 130. Prediqué hace unos años de este Salmo 130, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. La palabra voz se repite ahí 2 veces. Yo quiero que aprendamos una lección de este énfasis. No menosprecies la importancia de tu voz audible en la oración. Dios nos creó con voces para expresar de una manera real, de una manera física, los pensamientos y condiciones de nuestra alma. ¿Tú crees que Dios conocía los pensamientos de Moisés? Claro que sí. ¿Crees que Dios conocía las dudas del corazón de Moisés? Claro que sí. Pero no fue hasta que Moisés expresó con su voz a Dios estas preocupaciones que Dios respondió. No te conformes entonces con orar en tus pensamientos. En los días difíciles, habla, ruega que Dios escuche tu voz. Señor, dice el Salmo, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Dios nos creó no como cuerpos y almas separados, sino que somos una creación que en teología se llama psicosomática, una unión entre lo físico y lo espiritual. Dios ha creado la expresión audible para expresar algo espiritual en nosotros al Señor mediante la oración.
Entonces, sé intencional en hablar a Dios creyendo que Él verdaderamente escucha tu voz. Señor, oye mi voz, dice el Salmo. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Entonces, Moisés expone completamente su corazón ante el Señor y dice, ¿por qué me enviaste? Versículo 22. Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. ¿Cómo responderá entonces Dios ante las dudas y el dolor de Moisés? Ese es el punto número 3. La respuesta de Dios está en este capítulo 6, versículo 1 al 13, que comienza diciendo esto: el Señor respondió a Moisés. Ante las dudas de Moisés, Dios lo reafirma nuevamente al darle una respuesta. Ahora, esta respuesta, hermanos, esta respuesta no es ninguna revelación nueva. Otra vez, no es como el tipo de cristianismo que dice, bueno, sí, yo leo la Biblia, yo uso la Biblia para escuchar a Dios, pero quiero algo más. Quiero las cosas nuevas que Dios me dice a mí solo. Fíjate que Dios ha dado su palabra, Dios ha revelado a Moisés su identidad, su mensaje, su promesa, su pacto, todo. Y cuando Dios viene a responder a Moisés acá, lo que hace es llevarle nuevamente a encontrarse con la palabra que él había revelado antes. Lo lleva otra vez a confiar de una manera renovada en la palabra. Vamos a ver cinco cosas que la respuesta de Dios revela. La palabra de Dios, la respuesta de Dios a Moisés revela su promesa, su nombre, su poder, su pacto, su compasión y su mandamiento. Creo que hay 6. Vamos a comenzar con la primera, su promesa. Su promesa, versículo 1. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Por supuesto, Dios ya les había dicho esto varias veces antes de que hablara con Moisés. Y Dios le recuerda su promesa. Dios le recuerda, yo soy fiel a mi promesa. Recuerda lo que yo les prometí. Yo los voy a sacar. Y no tiene que estar tratando de convencer a Faraón con tus propios argumentos, de tratar, bueno, quizás si le digo que Dios, como los otros dioses, nos va a traer pestilencias a nosotros y no salimos a adorar o algo, quizá él entienda en su lenguaje y en su cultura. No. Yo los voy a sacar por la fuerza, dice Dios. Su promesa renueva en el Señor, en Moisés, una confianza en su promesa. Segundo, su nombre. Versículo 2. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Ahí dice el Señor. Yo soy el Señor, Yahvé. Yahvé no significa el Señor, por supuesto. Adonai significa el Señor. Yahvé significa yo soy. Yo soy el yo soy. El que fue revelado como yo soy. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. El Shaddai, dice ahí, ¿no? Con el nombre El Shaddai. Dios se había revelado preeminentemente en Génesis a los padres como El Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Pero, dice el texto, por mi nombre, Yahvé, el Señor,
no me di a conocer a ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios está revelando esto? Hermanos, toda la vida de la fe depende de quién es nuestro Dios. Recuerden que la batalla a la que Moisés está enfrentándose es una batalla teológica. El faraón era visto como un dios en esa época. Por lo tanto, aquí estamos hablando de el Dios verdadero contra los dioses falsos. Él está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el único Dios, digno, autoexistente, perfecto, infinito. Tercero, Dios revela su pacto. Les recuerda que Él ha hecho un pacto firme con ellos. Versículo 4. También, esta palabra, también establecí mi pacto con ellos. De darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Dios no va a quebrantar su pacto. Dios no va a ser infiel a sus promesas. Dios no va a negar su propio nombre. Y cuarto, Dios revela su compasión. Versículo 5. Además, otro más en la lista, ¿verdad? Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Yo he visto su sufrimiento, yo he sido compasivo. Y por último, le vuelve a aclarar, ahora que le ha recordado la compasión de Dios, el nombre de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios. Ahora finaliza la revelación de Dios recordándole cuál era la misión o el mandamiento que Dios le había dado a Moisés. ¿Cuál era la misión que le dio? Versículos 6 al 8. Por tanto, dile a los israelitas. Esa es la misión. Eso es lo que Dios le mandó a hacer. Dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de la carga de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido, con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. ¿Cómo aplicamos esta respuesta de Dios ante la pregunta de Moisés? De esta manera, hermanos. Es la palabra de Dios la que nos levanta en medio de las pruebas y las dudas. En medio de la oposición y la duda que estaba experimentando Moisés, es la palabra de Dios la que lo levanta. Tú tienes la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a leer la Biblia? Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, no sé, me siento frío, siento que ya no es lo mismo, siento que ya no, en la iglesia no me siento igual, siento que ya no estoy igual con Dios, y aún así no estás acudiendo a la palabra día y noche para ser fortalecido nuevamente? Otra vez, es la palabra de Dios la que nos levanta en medio de pruebas y dudas. La palabra de Dios es lo que necesita tu alma para recobrar su fuerza y su vigor. Es su alimento. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe misma es nutrida y crece por medio ¿de qué? De la palabra. La fe débil y golpeada es nutrida por la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Hace unos años había puesto en una Biblia, ven aquí para crecer en fe.
Tú dices, yo no soy una persona con poca fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Tú debes entonces aferrarte a la palabra, aunque nadie más la crea o la siga o le importe. Y eso es lo que vemos en el versículo 9, Éxodo 6:9. De esta manera, Moisés habló a los israelitas después de esta respuesta de Dios. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Ellos no escucharon a Moisés. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Siendo yo torpe de palabra. Se va repitiendo otra vez, ¿no? Las mismas debilidades e inseguridades. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, les dio orden para que los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Ahora yo quiero dar una pequeña nota acerca de este final triste. Después de ser fortalecido por la palabra de Dios, la revelación de Dios, ahora terminamos con un Moisés que vuelve otra vez a su inseguridad. Dice, no me va a escuchar el faraón, yo soy torpe para hablar. Yo creo que piensen en esto, la palabra de Dios debe trabajar continuamente en nosotros para seguir madurando poco a poco. Eso es lo que creemos, que si yo voy a ir un mes a la iglesia, ya con eso ya voy a estar listo, entonces ya puedo dejar de... Hermanos, la madurez en Moisés no sucedió de la noche a la mañana y tampoco sucederá para ti de la noche a la mañana. La palabra de Dios nos santifica y obra y nos madura, pero lleva un proceso de tiempo, bastante tiempo. Moisés, a pesar de recibir tal ánimo de Dios, siguió luchando con sus inseguridades y dudas por una temporada. Pero las pruebas estaban confirmando y haciendo madurar su fe en el Dios Todopoderoso que sacaría pronto al pueblo de Egipto. Vamos a ver unas lecciones finales para concluir nuestro tiempo, para que te vayas meditando en formas en las que tú puedes vivir esta palabra esta semana en tu vida. Primera lección. Debemos esperar enfrentar oposición y pruebas cuando obedecemos la voluntad de Dios. Esto, por supuesto, fue extremadamente claro al principio de nuestro texto en Éxodo capítulo 5. Las pruebas, la oposición, los sufrimientos es algo que nosotros debemos esperar cuando obedecemos a Dios. No al contrario, como les dije. Si obedezco a Dios, nunca voy a tener un problema en mi vida. No necesariamente. Noé fue probado por Dios, obedeciendo en construir el arca en una generación que estaba completamente entregada a la maldad. Abraham fue probado por Dios varias veces, primero dejando su tierra y su parentela para ir a una tierra que él desconocía. Y después al entregar a su hijo único en obediencia absoluta a Dios. Incluso Jesús fue probado por Dios. Leemos que después de su bautismo fue guiado por el Espíritu al desierto para ser probado, preparándolo para su misión y ministerio. Moisés y Aarón entonces también debían ser probados. Y tú también. Porque no existe tal cosa como una fe verdadera que nunca es pasada por la prueba. Primera de Pedro 4:12 nos dice precisamente esto, que debemos esperar esto, que no nos debe tomar desapercibidos. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba,
que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y Juan 16:33, por supuesto, nuestro Señor Jesús dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos entonces estar preparados, instruidos por la palabra de Dios, por la predicación fiel de la palabra de Dios cada semana y cada día. Estar preparados para enfrentar los desafíos de la vida cristiana con los ojos abiertos, sin estar sorprendidos por la prueba o la dificultad de la vida cristiana, sin estar desanimados o desorientados o confundidos cuando sucede. Al contrario, cuando los problemas y la oposición se levanta, sabemos que Dios nos está madurando, que Dios está obrando en nuestras vidas y que las pruebas son necesarias para madurar. Segunda lección, son solo 3 lecciones. Segunda lección: las pruebas y aflicciones que vienen de Dios no son para nuestro daño, sino para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Las dificultades, la oposición, incluso los azotes que estaban sufriendo los líderes de Israel, los conflictos, los choques que tenía Moisés, todo esto no era para el daño de Moisés, ni para el daño del pueblo, sino para su bien. Y eso es un gran misterio. Moisés y Aarón seguro que sufrieron bastante: tristeza, frustración, dolor, vergüenza, reproches, toda clase de dudas, pero todo era para su bien. Mientras yo meditaba en esto, recordaba el escrito de un famoso pastor y escritor escocés antiguo, Samuel Rutherford. Él escribió muchas cartas y escribió una carta a una viuda que estaba sufriendo enfermedad y tristeza. Y me sorprendió la forma tan directa en el que él cree estas lecciones. Él cree en el Dios soberano, él cree en el Dios bíblico, y aún a una mujer que estaba pasando por enfermedad y tristeza, él sabe que el creer estas verdades es para su bien, y escribió lo siguiente: Madame, he escuchado de tu enfermedad y tristeza. Sin embargo, confío en que has aprendido a decir: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. 1 Samuel 3:18. En esto ten consuelo, que aquel que ve perfectamente a través de todos tus males y conoce el marco y la constitución de tu naturaleza y lo que es más saludable para tu alma, acerca cada copa de aflicción a tu cabeza con su propia mano bondadosa y misericordiosa. Nunca creas que tu bondadoso Salvador, que conoce la fuerza de tu estómago, mezclará esa copa con una gota de veneno. Bebe pues con la paciencia de los santos cristianos, y el Dios de la paciencia te bendiga con su medicina. Debemos aprender que Dios pone el conflicto en nuestras vidas para su gloria, para nuestro bien. Por último, la tercera lección: las pruebas poco a poco destruyen nuestra autoconfianza y nos llevan a depender cada vez más de Dios. Y eso es precisamente lo que esas oposición inesperada de Moisés y Aarón, que ven ante el faraón, ante el pueblo y ante todas estas cosas, hace en ellos. Los hace más débiles, los hace menos confiados en sí mismos, destruye su autoconfianza y los lleva a depender cada vez más de Dios. Enfrentar oposición nos hace desconfiar de nosotros mismos.
Quizá al pensar esto, yo recuerdo este pasaje que tan poderosamente me ayudó y me ministró en 2 de Crónicas 20, versículo 12. De hecho, si ustedes van ahí, quizá les pueda ayudar a ustedes también. 2 de Crónicas 20, versículo 12. Crónicas viene después de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. El contexto que vemos acá es del rey Josafat, un rey que hizo cosas malas, pero en general hizo cosas buenas ante el Señor. Él dirigió y lideró bien al pueblo y llevó a que el pueblo temiera al Señor. Y sobre todo fue un hombre que confió en el Señor para las victorias. En medio de eso se levantaron varias naciones alrededor que unieron fuerzas para luchar contra Israel. Y él, como el rey de Israel, tenía que enfrentar esta situación. Y lo más ejemplar de este versículo y la razón por la que me bendijo tanto es porque él muestra con completa humildad y sinceridad su debilidad para depender de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 12, Segunda de Crónicas 20, 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. En otra versión dice, es que no tenemos fuerza para enfrentar a semejante ejército que nos viene encima. No sabemos qué hacer. Y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Imaginen aplicar a un trabajo y poner eso como su currículo, su resumen, ¿no? Quiero ser el líder, el rey de este lugar. No tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. Nuestros ojos están puestos en Dios. Dice la Biblia versículo 14, que el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre varios líderes levitas, sobre profetas que dijeron, no temas ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, y porque cuando dependemos de Él, ya no luchamos nosotros, sino que Dios lucha por nosotros. Dice el versículo 17, no necesitan pelear en esta batalla, dice Dios. Tomen sus puestos, estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden. Y eso hicieron. Y todos sus enemigos fueron destruidos y murieron. Y al ver a todos muertos, tuvieron la victoria. Pero en medio de eso, el rey Josafat siempre se enfocó en ayudarles al pueblo a confiar en el poder de Dios y a destruir la autoconfianza. Las pruebas poco a poco destruyen la autoconfianza y nos llevan a depender cada vez más de Dios, porque Josafat les dijo, óiganme Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. No tenemos fuerzas, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están fijos en ti, Señor. Que oremos juntos y salgamos con este mensaje entregándonos a Él, y así aprenderemos a confiar en medio de la prueba. Y que digamos, nos aferramos a tu palabra, proseguimos a hacer tu voluntad, aun cuando eso nos lleve a través de la prueba hacia la victoria, porque el Señor pelea nuestras batallas.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia que ama tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia que confía en ti. Ayúdanos a ser pastores que llaman al pueblo a confiar en ti, a depender de ti y a destruir la autoconfianza. Y así aprender a confiar en medio de la prueba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.